Hola jóvenes, volvemos con más temas de literatura. Estamos tratando en esta ocasión los géneros literarios en el aspecto didáctico. Continuamos viendo otro de sus características. Ahora nos toca ver lo que es el diálogo en cada uno de sus contextos. Estamos analizando el diálogo en primera instancia, como es su definición, que es lo que tenemos que dejar establecido, que diálogo es el intercambio de información, de ideas entre dos o más personas. Este diálogo por lo general suele ser oral o escrito. Y viene también enfocándose en uno de los temas de las obras literarias. Más se lo representa en prosa o en verso, ya que lo estamos desarrollando de una manera muy adecuada, muy pausada, muy que llegue hacia las otras personas. Lo que también se lo puede denominar como o entender como un tipo de conversación fluida, para poder obtener los diferentes aspectos necesarios. Entre los tipos de diálogo que encontramos, podemos señalar que encontramos el diálogo espontáneo y el diálogo planificado. Cada uno de ellos a la vez llevan sus partes que lo identifican. En el diálogo espontáneo vemos que se destaca la conversación, como habíamos dicho, que es lo que vamos analizando en cada uno de sus aspectos que lo conforman. Y también encontramos al debate, que es cuando estamos poniéndonos de acuerdo en un tema muy explícito. Otro de los tipos es la entrevista. La desarrollamos planificando, solicitamos el tiempo determinado hacia la persona que queremos, con la persona que queremos comunicarnos, que nos queremos entrevistar, y con ella llegamos a un determinado acuerdo, la hora, el tiempo y el tema a tratar. Luego vemos entonces que ya la conversación está compuesta por tres partes que están desarrollándose de acuerdo al tipo también de tema. Esta vendría a ser la apertura, el cierre y el cuerpo. Puede ser del diálogo, de la conversación, igual lleva las tres partes. Luego vamos a ver en el debate, encontramos que es una discusión ordenada sobre un tema. Ya habíamos dicho que nos sentamos, hablamos el tema que vamos a exponer y llegamos a un acuerdo. En la entrevista, en cambio, encontramos al entrevistador y al entrevistado, que es la persona que nos va a dar a conocer sobre el tema que nosotros estamos necesitando o estamos requiriendo para ampliar los conocimientos y la información necesaria. De ahí vemos entonces que el diálogo nosotros lo resaltamos por ser considerado como un tema o un factor muy clave a la hora de querer obtener conocimientos, especialmente ahora sobre una obra literaria. El conversatorio es un episodio comunicativo donde dos o más personas interactúan haciendo el intercambio de ideas aplicando un mismo lenguaje. Entonces vemos aquí la diferencia entre el diálogo y el conversatorio, que los dos nos llevan a un proceso comunicativo mutuamente con las diferentes personas. Entonces, de ahí tenemos que continuar viendo otro de los temas que encontramos en el aspecto del género literario didáctico es la fábula. Ya sabemos que la fábula es un tema muy especial, donde se relatan las composiciones literarias. Esto va más en prosa y en verso, para poder proporcionar una enseñanza o un consejo moral. Siempre nosotros, al referirnos a la fábula, nos hacemos idea de cosas que nos imaginamos, la mezcla de la naturaleza, de los animales. Entonces, se dice que las fábulas también son leyendas que narran las acciones de los dioses o los héroes de la antigüedad. Aquí tenemos un ejemplo de una fábula que están hablando el encuentro el lobo, es decir, de dos animalitos, con una cabra, que dice que pasaba a la orilla de un precipicio. Como no podía llegar a donde está, ella le dijo, oye amiga, mejor baja, pues ahí tú puedes caer. Además, mira, este prado donde estoy yo está bien verde y crecidito. Pero la cabra le dijo, bien, sé que no me invitas a comer a mí,
sino a ti mismo, siendo yo tu plato. Entonces vemos que, claro, porque aquí tenemos que ver cuál es la idea, y ya que se conoce que siempre el lobo hace el papel de malvado y está engañando a la cabra. Entonces vemos que en la fábula siempre se dan cosas así, relatos de acciones entre cosas o seres que no tienen mucha relevancia. Entonces vemos ahora cómo se clasifica una fábula. Dice que la fábula es que en ella se relatan historias ficticias. En la fábula contiene también un narrador, un personaje y los acontecimientos. ¿Quién es el narrador? Es la persona que cuenta o relata la historia o el cuento. El personaje son por lo general las personas ficticias o los animales, los seres de la naturaleza que pueden estar enfocados en el tema. Y los acontecimientos son los sucesos o hechos que ocurren dentro de la narración. Su propósito es dejar una enseñanza, especialmente esto va dirigido hacia los niños, hacia los adolescentes. Son temas que atraen para poderse enganchar en el proceso de la lectura. Vamos a ver entonces cuáles son las características de la fábula. Dice que son los animales, son objetos animados, o también pueden ser humanos que hablan pensando en la forma como atrapar sería a la lectura a un niño. Los personajes poseen virtudes, poseen defectos, y cada uno de ellos se ubica en la obra que se está pensando dar a conocer. Entre los tipos de fábulas más comunes se encuentran las fábulas de animales, las fábulas donde se agrupan a los protagonistas. También existen las fábulas mitológicas, las fábulas del reino vegetal, de las fábulas de los seres animados y las diferentes otras características de fábulas que encontramos dentro de los géneros literarios. Entonces vamos a ver aquí, encontramos un ejemplo de una fábula donde damos a conocer las partes de cada una de que está compuesta este género literario como es la fábula. Entonces, ahí con eso completamos los temas que estábamos desarrollando de lo que son los géneros literarios dentro del proceso del espacio didáctico. Ahora nos toca ver qué es una epístola. La epístola nos manifiesta que por lo general son las cartas o las misivas escritas en la Biblia. Dice que se dirigen a un conjunto de personas, especialmente ya que fueron enviadas por los apóstoles a las diferentes comunidades religiosas o cristianas de ese tiempo. Las epístolas, por ejemplo, aquí tenemos un proverbio que puede ser, dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de mí. Entonces Dios le está diciendo, hijo mío, si tú recibieras mis palabras y mis mandamientos, los guardarás dentro de ti. Entonces también nos está dando aquí una epístola del apóstol San Pablo a los romanos, que dice que todas las dádivas son las dádivas divinas son de Dios, y que la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces vemos cómo nos están dando epístolas, vendrían a ser mensajes cristianos, mensajes que los vamos desarrollando en el contexto de cada uno de los personajes de la Biblia. Dice que también una epístola es la parte de una misa católica, donde se lee o se canta algún fragmento de una de las cartas del Evangelio. La epístola es anterior a la lectura del Evangelio. Entonces vemos cómo se pueden dar a conocer los temas muy importantes. Se da a conocer también que la etimología de esta palabra viene del griego epistole, ya que fue una carta o un texto cuya función principal era la comunicación entre el remitente y el emisor. Era un escrito donde se redactaba temas relacionados, habíamos dicho, con la Biblia. El uso de este término suele implicar el registro culto o un contexto literario dentro del género de las epístolas. Entonces vemos que tenemos ejemplos para poder ir relacionando los temas con la actualidad.
Entonces, ahora vamos a ver lo que es una epístola literaria, porque la otra era una epístola cristiana. Entonces vemos que igual proviene del griego y que también es una carta o es un texto con funciones principalmente de la comunicación, donde se destaca la comunicación entre el remitente, entre el emisor y el receptor. El uso de este término implica un registro de un contexto literario que se lo denomina como género epistolar. Entonces, jóvenes, de esta forma hemos llegado a concluir ya las características de los géneros literarios, que es lo que estamos analizando. Y dentro de la plataforma ya encontramos las actividades para su desarrollo y para su obtención de sus notas. Pase bien, cuídese mucho y quédese en la casa. Nos vemos y que viva Jesús en nuestros corazones.